Jesús, darle gracias a mi Padre Celestial por darme en su favor y su misericordia la oportunidad de estar esta mañana con ustedes. Pero por supuesto también agradezco a mi Padre apostólico, el apóstol Sergio Enríquez, quien me ha concedido el ser enviado para poder en esta diligencia bendecir su vida esta mañana. Pero también, por supuesto, agradezco a esta casa pastoral que nos ha abierto las puertas, al pastor Raúl, su esposa, su familia, sus hijos, y a usted por ese corazón de amar al Señor de esa manera. También pues bendigo a mi esposa que me acompaña, a mi familia, al pastor Carlito Lemos que está con su esposa y todos ustedes. Así es que de mi parte también reciban un saludo de Iglesia Cristo para Todos, Ministerio Ebenecer de la zona 1, allá en la ciudad capital. Estamos muy cerca ya del Cerrito del Carmen. Por si un día se pasa por ahí, solo recuérdese que por ahí hay hermanos que le aman a usted también. Amén. Bueno, voy a poner mi vida delante del Señor, suplicándole a usted también que me ayude en oración y que sea el Espíritu Santo quien pueda gobernar, administrar estos minutos que el Señor nos concede. Ayúdeme en oración. Padre, tú eres bueno y en tu bondad, Señor, sé que has permitido que esta mañana haya en este lugar, Señor, un ambiente, Señor, en el que tu presencia, tu gloria, Señor, es la principal para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te ruego y apelo para que ese Santo Espíritu tuyo, Señor bendito, venga, Señor, a mi vida y que mis palabras no sean palabras vacías, sino con el poder de las Escrituras, Señor, puedan venir a confirmar y afirmar, Señor, el plan que tú tienes para cada vida, aún para esta congregación y aún para los siervos que tú has puesto al frente de esta casa. Señor, en el nombre de Jesús, que esa unción que ha caído sobre nuestro apóstol Sergio Enríquez, Señor, también descienda sobre nosotros. Y aún te pido la bendición para él donde él se encuentre, Señor, que tú lo sigas usando, que tú le sigas dando esa revelación que viene de lo alto. Pero también suplico, Señor, que hoy, bajo una unción magistral y pastoral, Señor, gobiernes mi vida y puedas, Señor, hablarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recíbalo con una fuerte, fuerte ofrenda de palmas al Señor. Alabado sea su nombre. Sé que es una gran responsabilidad, un gran privilegio el poder estar en un púlpito como estos, sobre todo estar al frente de tantos hijos que Dios ama. Y yo en lo personal, en el momento que su pastor gentilmente tomó la diligencia de invitarme, él me comentaba y yo le hacía también la pregunta hacia qué sería lo que él espera que pudiéramos dirigir este mensaje. Por supuesto, yo sé que es el Espíritu de Dios quien nos habla, pero cuando él expresaba el sentir acerca de las visitas que usted ha tenido durante este año, enero, febrero, marzo, abril y este mes quinto, que es el mes de mayo, él me platicaba al respecto de el poder hablar acerca de cómo los ministerios pastoral y magistral obran a favor de la edificación. Así dice la Biblia, Efesios capítulo 4 y versículo 11. Dice que el Señor instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para que seamos edificados, capacitados. Usted ha sabido toda esa instrucción y lo que la palabra nos dice. Pero de pronto cuando él me platicaba, me llevé eso en mi corazón y
vino a mi mente una palabra que es la palabra sinergia. Esta palabra en su potencia es utilizada principalmente en el área de química o farmacéutica. Sin embargo, es una palabra que nuestro apóstol aún ha ministrado en base a lo que en su esencia esto representa. Y la sinergia es el poder que causa cuando se unen dos sustancias y que cada una por separado tiene un poder por sí misma, pero que cuando se logra realizar una integración entre ambas, se potencializan. Y eso es lo que la Biblia dice al respecto a nosotros. Uno hace huir a 1000 y dos hacen huir a 10,000. Entonces, cuando yo veo y meditaba en esta palabra, quiero entonces empezar, antes de entregar el mensaje, con un concepto que es sinergismo. Repito, sinergia es el poder unir dos sustancias que tienen un valor y una potencia por sí mismas. Pero el sinergismo es la acción que produce al unir esas dos fuerzas. Entonces, cuando hablábamos al respecto de los 5 ministerios, hermano, yo veo que es una bendita gracia que el Señor nos permita a usted y a mí el poder llegar a tener por revelación el reconocimiento absoluto de los 5 ministerios. ¿Dice usted amén? Pero no es solamente de reconocer los 5 ministerios y que como una forma didáctica nosotros nos lo aprendamos y digamos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, que en verdad es una gran bendición. Sin embargo, yo veo que cada uno de estos ministerios que el Señor nos ha regalado por sí mismos tienen una función extraordinaria en la edificación del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Pero cuando yo veo el concepto de sinergismo, y lo quiero leer, por favor, permítame tomarme unos minutos para poderme introducir y poder llegar al punto del cual el Señor me ha puesto para que hablemos y ministremos esta mañana. Leo este concepto que he sacado de un diccionario: acción combinada y simultánea de dos o más elementos, de manera que el efecto total resultante es mayor que la suma de los efectos si cada elemento es usado individualmente. Entonces quiero asociar este concepto de sinergismo a los ministerios que el Señor ha dejado para la edificación. Y ruego a Dios que, si usted lo siente en su corazón, dé un gloria a Dios. Es una bendición tener apóstoles. Es una bendición tener profetas. Es una bendición tener evangelistas. Es una bendición tener pastores. Y es una bendición tener maestros. Imagínese usted que son una bendición por sí mismos. ¿Qué pasa cuando los unimos? ¿Qué pasa cuando la fuerza, hermano, de estos ministros por la gloria y la manifestación del Espíritu Santo, hermano, el Señor los potencializa para poder venir y desatar bendiciones? Cuando yo veo esto, hermano, yo empiezo a pensar cómo el Señor ha permitido que las unciones ministeriales sean derramadas sobre hombres. Pero hay uno en lo absoluto, el cual siendo Dios tomó forma de hombre, que el cual en la tierra, hermano, es el único que usted puede y yo puedo dar fe que ha tenido el sinergismo total, es decir, la unión de esos 5 ministerios y haberlos puesto en potencia en su ministerio en la tierra. De veras tenemos mucho que aprender, iglesia, pero de nuestro Señor Jesucristo principalmente. Amén.
Pero yo veo también en la Biblia hombres como Moisés que tienen diferentes unciones: la unción apostólica, tiene la unción magistral, tiene la unción profética. Hermano, veo al apóstol Pablo levantado para este tiempo, es decir, el tiempo de los gentiles, bajo una unción, hermano, apostólica, una unción magistral, una unción profética y evangelística. Pero yo quiero, en el nombre de Jesús, dirigirme y le quiero mostrar rápidamente un análisis al respecto de lo que estoy hablando del sinergismo. El ver la unidad entre apóstol y maestro, el ver la unidad entre el profeta y el maestro, el ver la unidad entre el evangelista y el maestro, el ver la unidad en el pastor y maestro, y por supuesto también hay unidad en sinergismo entre maestro y maestro. Yo no sé si usted en su vida académica que también ha tenido para su preparación personal, yo no sé si usted ha tenido maestros de veras, no solo de respeto, sino que cada uno su manera de enseñar extraordinaria, pero que le aseguro que uno diferenciaba del otro, pero ambos tenían cosas maravillosas. Entonces esto me trae el pensamiento que Dios, hermano, en una función de sinergismo, ha dejado, hermano, a los ministros para potencializar la bendición de la edificación de la iglesia. Y cuando el pastor Raulito me hablaba y me decía: mira, vamos a dirigir este hermoso evento para poder traer una habilitación entre lo pastoral y lo magistral. Y yo le decía: Padre bendito, ayúdame. Pero de pronto el Señor me hablaba de esto, del sinergismo, y yo traía este pensamiento, y en verdad para mí ha sido una gran bendición el dirigir un tiempo para poder estudiar un poco de esto. Pero para los que les gustan los números, las matemáticas, los 5 ministerios, al poder generar las opciones que hay estadística y matemáticamente para poder relacionarlos, yo no sé si hay alguien aquí que le gusten los números. ¿Habrá alguien aquí que le guste los números, que estudia ingeniería, que estudia estadística, que estudia? Vaya. Entonces, como todo lo que Dios hace es potencializado, entonces yo veo que las opciones de combinaciones, si usted se da cuenta, yo le he puesto solamente una pequeña combinación de el sinergismo de los 5 ministerios. Pero yo meditaba en eso y yo decía: bueno, si numéricamente yo me pongo a hacer la combinación de cómo podría ejercer el poder de potencializar la unidad entre los ministros, multipliqué 5 por 5 por 5 por 5. Y si alguien tiene calculadora, el resultado es 3125 opciones para que cuando los ministros, el Señor los quiere usar a la manera como Él los quiere usar para bendecirte. Hermano, mi propósito de estas palabras de introducción es poderte traer y poder llegar a lo que yo he comprendido: el Señor te ama. Imagínate 3125 opciones diversas en las que el Señor puede utilizar a 2 ministros para que en tu vida generen algo extraordinario. Me estoy refiriendo a las unciones, por favor, no a los personajes. Entonces, lo que quiero decirle en el nombre de Jesús: qué bendición la que Dios ha preparado para nosotros. Y por eso es necesario la operación de un maestro,
a través de los ministros para que el maestro nos pueda explicar de alguna manera la gran bendición de lo que Dios hace. Sabe que una de las funciones de un maestro no es solamente entregar un mensaje, sino que a través del mensaje que pueda haber una transformación de la letra al rema. Y eso es lo que el maestro de maestros vino a hacer a la tierra en su primer milagro, nuestro Señor Jesucristo. El haber transformado el agua al vino. El agua es figura de la palabra. Por eso cuando a usted le inviten a escuchar a un maestro, no crea por favor en el nombre de Jesús que él le va a venir a enseñar cómo agarrar el lápiz y cómo escribir la palabra. En verdad, la función del maestro es poder transformar el agua a vino. Es decir, de la letra a aquel gozo que nos puede causar una bendita palabra. Así es que bendecimos a todos los maestros que el Señor ha levantado en el nombre de Jesús, y que el Señor siga levantando muchos más maestros para bendecirnos de esa manera. ¿Dice amén? Ok, que el Señor me ayude. Yo no sabe cómo he estado rogando y le digo: Padre Santo, porque aquí hay un pastor y hay un maestro en esta casa, y doy fe de eso. Para la gloria de Dios lo digo. Entonces, dirigiendo estas palabras, yo quiero centrar esta mañana este mensaje, conforme el Señor me ayude, al sinergismo que hay entre el pastor y el maestro. Repito, no estoy hablando de las personas, estoy refiriéndome a la unción que el Señor ha dejado para la edificación de su iglesia. Pero meditando un poco en cada uno de ellos, definitivamente en sus funciones, son funciones muy distintas cada una de ellas. Cuando usted ve la demanda que hay acerca del pastor en el libro de Ezequiel, hay 5 cosas que el Señor le demanda al pastor. ¿Por qué no vio a la perniquebrada? ¿Por qué no veló por la enferma? ¿Por qué no veló por la descarriada? Y vemos ahí cómo hay 5 funciones específicas que el Señor dirige hacia un pastor. Pero cuando vemos, hermano, las funciones de un maestro, son cosas muy diferentes en verdad a las funciones de un pastor. Pero eso es lo que yo quiero, por favor, que veamos y comprendamos. ¿Cuál es la gran bendición cuando nosotros nos exponemos a ese sinergismo? Cuando la unción pastoral viene y se integra a la unción magistral. O podría ser a la inversa, cuando la unción magistral se integra a la función pastoral. Pensando en esto, yo le quiero mostrar un pequeño cuadro en el que no he puesto las funciones ni del pastor ni del maestro, sino en verdad quiero dirigir 2 cosas que hay en común entre los pastores y los maestros, entre los maestros y los pastores. Yo veo en la Biblia que al pastor el Señor le da autoridad. Pero también veo en la Biblia que el Señor a los maestros les da autoridad. Entonces, para poder nosotros comprender el verdadero sinergismo, hermano, en potencia a las 2 unciones ministeriales, yo quisiera explicar un poco esto. Cuando yo hablo de la autoridad y voy a la Biblia, veo, hermano, que al pastor Dios le ha dado vara y cayado para poder ejercer la autoridad y el cuidado, por supuesto, del mismo rebaño del Señor. Así es que si aquí alguien ya sintió la autoridad a través del vallado de su pastor, gloria a Dios. Pero también podría ser el escenario de que alguien diga: ay, hermano, a mí no me dieron con cayado, a mí con vara.
Pues gloria a Dios, porque eso demuestra que Dios te ama, porque la Biblia dice que al que Dios ama, disciplina, corrige. Amén. ¿Y sabe qué? El que es hijo acepta la disciplina. En otras palabras, el que es hijo reconoce la autoridad que hay sobre el pastor. ¿Dice amén a eso? Pero también me llama la atención cuando pienso en la autoridad, cómo nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de maestros, hizo notar la autoridad que había en sus palabras. Yo me imagino que los discursos de mi Señor Jesús no eran a través de gritos o saber. No me imagino a mi Señor cómo eran posiblemente, pero algo que la Biblia me deja ver es que habían hombres que decían: ¿con qué autoridad este hombre enseña? Entonces veo que alguien, hermano, que ama la palabra del Señor y que ama la enseñanza, debe tener presente que debe de tener también con algo consigo mismo, que es la autoridad de Dios para poder entregar una enseñanza. Bendito Dios, soy un hombre bajo autoridad. Reconozco la autoridad de mi apóstol sobre mi vida. Y déjeme decirle de veras que es una gran bendición el vivir y ser parte de una autoridad reconocida por Dios. Entonces yo le quiero decir en el nombre de Jesús que para poder llegar a comprender el sinergismo entre el ministerio magistral y pastoral, o pastoral y magistral, hermano, debemos de reconocer que algo que los potencializa a los dos es la autoridad que viene del cielo. Para poder pastorear, hermano, es necesario autoridad. Para poder ejercer el magistrado o el magisterial, hermano, es necesario que haya autoridad de parte de Dios. Mire qué bendición el poder llegar a comprender estas cosas. No es solamente el pedir o querer o estar bajo el manto pastoral o el manto magistral, sino el poder reconocer que hay algo que en común ellos comparten. Pero hay algo que es la segunda parte, hermano, en lo que yo meditaba y yo decía: qué lindo y qué hermoso. El pastor de pastores llamado Jesucristo dice que Él es el pastor de las ovejas, pero también dijo: las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen, y le siguen. No se trata solamente de oír la voz de su pastor, sino se trata de oír la voz y seguirle en base a esa voz. Pero veo también en ese sinergismo paralelo, en una función que el Señor le ha dado, hermano, es al maestro, es su voz. Es su voz. Yo sé que hay sistemas y métodos para poder enseñar, hermano, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Será lo mismo que usted vea un mensaje solamente las diapositivas sin audio, que cuando usted oye un mensaje viendo la diapositiva y oyendo una voz que explica lo que usted está viendo? ¿Cómo le es más práctico aprender? Yo creo que en el escenario de poder oír una voz. Entonces, meditando en esto, hermano, yo quiero hablarle de un tema que, mire, no sabe cuánto le he pedido al Señor en oración, y el Señor me lo ha confirmado de muchas maneras. Y yo le quiero hablar de un tema esta mañana que le he titulado: el poder de oír la voz. Óigame,
Dos cosas que yo veo que provocan el sinergismo y que ambos tienen entre el pastor y el maestro: la autoridad que viene del cielo, amén, pero algo que viene del cielo y que es un instrumento que respalda al maestro, como respalda al pastor, como respalda al pastor y respalda al maestro, es su voz, es su voz, es su voz. Yo no sé si usted ha pasado algún tiempo de no ver y oír a su pastor y de pronto oye una voz y usted dice: ahí anda mi pastor. Pero se imagina, dele una ofrenda de palmas al Señor. Mire, pero se imagina cuando usted aprende a oír la voz de su Señor. Y de pronto, hermano, no importa, aunque le parezca como Samuel, que usted solo oye una voz, no sé de dónde venga, pero usted oye una voz. Por eso es importante comprender, hermano, que a la iglesia no venimos solamente por una tradición o por una necesidad. Perdóneme, si alguien tiene cuidado de usted, es Dios. Por eso cuando venimos a la casa del Señor no debemos de venir, hermano, en la intención de nuestro corazón para aliviar nuestros problemas. Deberíamos de venir con la intención de decir: Señor, quiero oír tu voz. Señor, quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz. Dele una fuerte, fuerte ofrenda de palmas al Señor. Porque te puedo asegurar que si oyes la voz del Señor, en esa voz hay poder. En esa voz hay poder. Poder para cualquier cosa. Imagínese que el centurión, aquel hombre, llega delante del Señor, le expone su caso y le dice: Señor, tengo a un siervo enfermo. Pero solo el centurión sabía a qué distancia estaba. Pero había emergencia. Pero él le dice: tan solo di tu palabra y mi siervo sanará. A veces, hermano, lo que necesitamos solo es la voz. La voz. La voz. Por supuesto, no la voz de un hombre natural. No, no, no. La voz que viene del cielo. Y si Dios quiere enviar una voz a través de un hombre, lo va a hacer también. Para él no es problema. Para él no es problema. Entonces, yo quiero mostrarle 3 versículos donde yo veo el mensaje de 3 pastores. Y con todo respeto al ministerio que Dios nos ha dado en la tierra, yo le voy a hablar de los 3 pastores que son de los que nosotros tenemos que siempre seguir. El pastor de pastores, el Padre. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Podría decir, hermano, con todo amor: Jehová es mi pastor. Oiga, el poder de oír la voz del pastor, pero también del maestro. Deuteronomio 6:3 dice: oye pues, oh Israel, el primer mandamiento con promesa. El Señor no les entregó la letra antes, sino les envió un mensaje que iba dirigido al oído y le dijo: oye pues, Israel. Por favor, iglesia, el poder que hay en el sinergismo cuando se une, hermano, el ministerio pastoral con el ministerio magistral, hermano, va dirigido a algo. Oye pues, Israel. Le está hablando el pastor, el padre.
Y dice: y cuida de ponerles por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Sabe por qué pienso y creo en algún momento que hay mucha gente que no recibe la bendición que en verdad el Señor les envía? Porque entre sus carreras no oyen. No, Señor, yo, por favor, ayúdame. Mira, yo ya me quedé sin gasto, Señor. Yo no sé qué vas a hacer. Y el Señor le está hablando y sigue hablando. No, Señor, yo ya, el gas se acabó. Ya no hay para el pan. Ya no hay para los frijoles. Ya no hay para. Y hermano, y sigue hablando y sigue hablando. Y el Señor le está hablando. Y en pocas palabras le está diciendo: oye, oye, oye. Iglesia, muchas veces corremos y no oímos. La bendición, le dice el Señor: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlas por obra para que te vaya bien en la tierra. ¿Cómo te va a ir bien en la tierra? Primero oyendo. Hermano, pero mire, pastor, usted no se ha dado cuenta. Mire cómo hablo, cómo expreso yo mis palabras. Mire mi dialecto, mire mi léxico, mire y empiezan a decir, hermano, y sí, y el pastor solo dice: sí, pero necesito que te sentes a oír. Ay, hermano, pero ¿cómo va a ser eso? Pero si usted no sabe de qué familia vengo. Pues si vienes de la familia de Dios, la instrucción es: oye, 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 oye. Y te va a ir muy bien. Hermano, te va a ir muy bien cuando aprendas a oír. Hermano, cuando prestes el oído a la voz de Dios, te va a ir muy bien. Dígale al justo que le va a ir bien. Dígale, por favor, al justo que está a la par suya: te va a ir muy bien, dígale. Te va a ir muy bien. Mire el poder que hay en lo que Dios ha levantado en los ministerios. Ahora le quiero leer de Jesucristo, el pastor y príncipe de los pastores. Lucas 6:47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y sigue diciendo: es semejante a un hombre que pone sus cimientos. ¿Sabe qué pensaba? Y los que saben de construcción van a dar fe de esto. Si no hay buenos cimientos, por hermosa que sea la construcción, el riesgo grande que hay que caiga es muy grande. Por eso el Señor me decía: hay mucha gente que por no oír no se preocupa en poner sus fundamentos, sus cimientos bien estables, y por eso caen rápido. Por supuesto, de ninguna manera nos atrevemos a juzgar a nadie. Solamente le estoy diciendo a la luz de la palabra lo que yo veo, hermano. La riqueza cuando, hermano, el Señor permite que tú seas ministrado por la voz de un pastor como por la voz de un maestro, porque entonces, hermano, el cimiento que Dios va a establecer en tu corazón, en tu mente y en tu alma será tan fuerte que aunque venga tormenta, aunque venga lluvia, aunque venga lo que venga, tú vas a soportar. Tú vas a soportar. Tú vas a soportar. Y por eso, iglesia, en el nombre de Jesús, cuando usted vea a alguien en un tormento de sus problemas, solo dígale: ¿sabes qué? Tengo una propuesta para una solución inmediata. ¿Qué? Vamos y oigamos el mensaje de Dios. Ay, no, yo lo que necesito es plata, así de tangible, aquello que se pueda ahorita resuelvo mis problemas. Gente inestable que solo, hermanos, quieren de alguna manera solventar sus situaciones, pero no poner fundamento. Y Dios quiere
que a través del ángulo que es Cristo Jesús, nosotros seamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Dele una fuerte ofrenda de palmas. Como el tiempo avanza, pero hay otro pastor. Hermano, mire, yo di una enseñanza allá en la congregación hablando del maestro de maestros, que es el Espíritu Santo. Y no tengo la menor duda que el maestro de maestros para nosotros se llama Espíritu Santo. El que nos va a revelar, el que nos va a mostrar, el que nos va a guiar, el que nos va, hermano, librar. Hermano, es el maestro de la excelencia. Por eso, alguien que no llega a estar bajo la influencia y la llenura del Espíritu Santo no certifica ni da fe de la mayor enseñanza. Si usted quiere, hermano, en verdad ser enseñado, instruido, por eso nos oye a nosotros en clamarle al Espíritu Santo y decirle: Señor Espíritu Santo, habla tú, no yo. Porque si soy yo, hermano, hablarle tal vez de cosas que usted no va a ser edificado. Pero si viene el Espíritu Santo, hermano, por excelencia es el maestro de maestros. Pero por favor, le estoy hablando de 3 maestros que son los maestros que nos guían, nos instruyen, nos enseñan y de los cuales tenemos que aprender todos los días de nuestra vida. Pero le estoy hablando también de 3 pastores que nos dan de comer, nos quitan las garrapatas, nos esquilan, nos jalan con su cayado y usan su voz para hablarnos. Y el Espíritu Santo, Apocalipsis 2:29, y no es el uno, hermano, a las 7 iglesias el Señor les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis les da el mismo mensaje el Espíritu Santo. Entonces, como el Espíritu Santo es nuestro maestro aquí y durante este periodo antes que venga nuestro Señor Jesucristo, esto me hizo pensar en algo. Que gloria a Dios que hay pastor, gloria a Dios que hay maestro, y gloria a Dios que su autoridad impera y gobierna nuestra vida en la forma que el Señor se lo ha dado, que es una autoridad para edificar. Gloria a Dios porque Dios les ha dado una voz, aunque tal vez no sea al gusto de alguien. Tal vez yo diría a alguien: es que yo quería una voz de locutor, hermano. O yo quería una voz más dulce, yo quería una voz más grave, más aguda. No sé cuál sea su gusto de voz, pero ¿sabe qué? La voz que viene de parte de Dios usando al siervo para bendecir su vida es hermosa, es hermosa, es hermosa. Entonces, óigame pues, yo veo entonces que el Padre como pastor y maestro tiene un interés. Oye, oh Israel. El Hijo como pastor y maestro tiene un interés: el que oye mis palabras. Y el Espíritu Santo como pastor y maestro está interesado también: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora yo le quiero hacer una pregunta y tal vez la respuesta es: tóquese el oído. ¿Usted tiene oído? ¿Por qué dirá entonces el Espíritu Santo: el que tenga oído? Les está hablando a los de Marte, Júpiter, Neptuno, Plutón. Le está hablando a la iglesia: el que tenga oído. Entonces, iglesia, yo meditaba en eso y yo digo: wow, Señor, qué tremendo. Porque esto me llevó a una reflexión, y en el nombre de Jesús te quiero mostrar unos versículos, hermano, que de veras a mí en lo personal de alguna forma me preocupa, de otra manera me alerta, pero de otra manera también me asegura a poderle decir: Espíritu Santo, yo sí tengo oído. Espíritu Santo, yo sí tengo oído.
Porque entonces veo que como el enemigo sabe cuál es el elemento que Dios ha dejado para que podamos ser pastoreados y que podamos ser enseñados por un maestro, es tu oído. Es tu oído. Hermano, platicaba con los hermanos de la congregación y qué tremendo al respecto de eso, porque lo oí decir de un médico. Lamentablemente ya no profundizó sobre esto, pero si aquí hay alguien de medicina que sabe de esto, tal vez nos amplía, no hoy, pero sí llevemos esto en nuestro corazón, que cuando alguien tiene problemas en sus oídos, le da vértigo y pierde el equilibrio. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, sabe que si tú tienes problema en tu oído espiritual, vas a ser inestable en tus caminos. Por eso el Señor hablaba a mi corazón: háblale a sus oídos. Y digo lo que el Espíritu dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, como el tiempo no se detiene, Isaías 39 dice, lo leo en la versión Las Américas: porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Por eso le dije, cuando oía la voz del Señor y me mostraba la luz de la palabra, Padre, dije yo: Señor bendito, ¿en qué problema podemos estar involucrados al no prestar oído a la voz de Dios? A esa voz que tiene poder. Óigame, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Mire, hermano, esta no es una palabra verdaderamente suave, porque ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Mire, la Biblia nos habla de lo verdadero y lo falso. Entonces yo veo acá el escenario de un hijo verdadero como el escenario de un hijo falso. Porque el escenario de un hijo verdadero es aquel que se sienta a oír, pero se tiene que manifestar en algo. No solo oye, sino es el que con humildad se sujeta. Porque este es un pueblo rebelde. Entonces, una de las manifestaciones cuando hay problema en el oído es la rebeldía. Mire, hermano, hemos estado siendo instruidos por nuestro apóstol de una manera extraordinaria y yo veo, hermano, meditaba esto un poco, cómo el Señor le ha mostrado a nuestro apóstol y estarnos hablando acerca de los hijos de Lea. Es decir, la iglesia, la mujer que no era, pero que sí es decir, la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay 6 hijos que salen del vientre de Lea. En el orden, el número 1 es Rubén, el número 2 es Simeón, el número 3 es Leví, el número 4 es Judá, el número 5, hermano, es Isaacar, y el número 6 es Zabulón. Pero lo impresionante de esto que quiero decirle es lo siguiente: es que en el orden, Rubén significa hijo, Simeón significa el que oye. Entonces esto me impacta. Y Leví es el sacerdote, el que une. Entonces no puede, hermano, alguien decirse que es hijo si no oye. Pero ¿sabe qué? Nuestro apóstol nos explicaba que no es un oír solamente, sino es Simeón,
el que oye constantemente. Por eso el convertirse en discípulo del Señor no es solo venir una vez y ya soy discípulo. No, discípulo significa igual a esforzado. ¿Usted quiere ser discípulo del Señor? Tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse. No hay otra manera del discipulado. El Señor llegó con sus discípulos y les dijo: dejen las redes. Tuvieron que esforzarse a dejar lo que ellos hacían por ir en pos de Cristo. Iglesia, en el nombre de Jesús, es necesario que tú aprendas a oír. Y si no estás oyendo, espiritualmente hablando, aunque estés acá presente, hoy tenemos que evaluar nuestro oído, literalmente y espiritual, y decirle: Señor, ay Dios mío, saca todo el cerumen que hay ahí, Señor. No hablo, perdóneme, estoy hablando de una forma natural, pero hermano, los médicos cuentan que cuando hacen limpiezas de oído, hasta cucarachas sacan animales del oído. ¿Se imagina espiritualmente qué cosas pueden estar en nuestro oído? Un cristiano, hijo de Dios, diciendo ser verdadero y pasa todo el día oyendo música del mundo, hermano, de pronto, perdónenme que yo me estoy yendo a la grosería, pero en el nombre de Jesús, Dios me trajo para decir que tu oído tiene que ser libre, en el nombre de Jesús. Porque óyeme, el orden: Rubén, Simeón, Leví, Judá. No puedes llegar a alabar a Dios si no eres hijo, si no eres alguien que oye constantemente, si no eres alguien que se mantiene en la unidad. No puedes decir que eres de la tribu de Leví, de Judá. ¿Qué te parece? Ay, Señor, yo te alabo y te bendigo, solo ayúdame. Isaías 59:2. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho oculto de vosotros su rostro para no oír. Cosas que nos impiden oír: la rebelión. Pero cosas que nos impiden oír: el pecado. Ay, hermano, mejor se hubiera quedado tan lindo que empezó. Yo quería mejor ese callado y yo quería seguir oyendo de esa bendita autoridad, hermano bendito. Pero es necesario que hoy que el Espíritu Santo nos habla y nos está hablando, hermano, tú prestes tu oído para poderle decir: Señor, en el nombre de Jesús, el pecado es un elemento que puede estar estorbando tu oído. Por eso, hermano, perdóneme, pero uno de los síntomas cuando alguien anda en pecado es que ya no quiere oír. Así dice, ese es tu pastor, siempre dice lo mismo. ¿Qué le parece? Claro, y seguiremos diciendo lo mismo, si a eso nos mandó el Señor. ¿Por qué nos vamos a inventar una palabra que es la que quieren oír ellos? Nosotros hemos sido puestos por el Señor para hablar con la verdad. Y dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, libres para la gloria de Dios, para oír su mensaje, para oír su palabra. Así es que el pecado es otro elemento, hermanos, que bombardea el oído. Ezequiel 3:7 dice: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Está hablando el Señor. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Qué será un duro de frente, hermano? Piénselo. De frente grande, va a decir alguien.
Yo solo me imagino, porque si usted lo lee en otros textos, ahí lo dice, perdón, en otras versiones, ahí puede encontrar tal vez sinónimos que nos van a llevar a una fácil interpretación. Pero yo se lo digo bien facilito. Para mí, alguien que es porque toda la casa de Israel es dura de frente, es que antepone sus pensamientos y sus ideales. Sí, ustedes porque los convencen de esa manera. Perdón, no es que te convenzamos, si el que convence es el Espíritu Santo. Simplemente hemos entendido que nuestra vida le pertenece a Él y no se haga mi voluntad, hágase la de Él en mi vida. Amén. Entonces yo veo en el nombre de Jesús, pero hay un corazón obstinado. En otras versiones dice un corazón duro. Alguien que no oye es aquel que anda en sus propios pensamientos. Alguien que no oye es aquel que anda en sus propias intenciones. Ay, hermano, esto es serio, pero ya me pusieron el rojo ahí. Y eso de plano significa vamos al segundo tiempo. Aleluya. Zacarías 7:11. Pero ellos rehusaron escuchar, volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu. Por medio de los antiguos profetas vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Yo creo que usted vino a este lugar no para enojar al Señor, se lo aseguro. Como yo quiero en verdad agradar a Dios. Pero ¿sabe qué? Este pueblo lo enojó porque endurecieron sus corazones como un diamante. Imagínese usted. Yo vengo en el nombre de Jesús, creyendo en un Dios poderoso que hace milagros. Y yo le decía al Señor: Señor, yo sé que voy bajo una unción magistral y pastoral, pero yo predico al Dios de milagros. Y yo veo en la Biblia que hay uno de los milagros poderosos que el Señor le hizo a un hombre que era sordo y mudo. Otras versiones dice sordo y tartamudo. Entonces quiere decir que también cuando hay problema en el oído no hablamos bien. Y esa palabra bendita me enseña que el Señor dice que metió su dedo en el oído. Y cuando el oído se le abrió, dice la Biblia, la lengua se le desató. Entonces yo decía: Señor bendito, yo lo que creo es que hoy el Señor va a usar su dedo. Hermanos de alabanza, por favor vengan tomando su lugar. El Señor va a usar su dedo para que así ocurra en nosotros el milagro más grande. Podamos oír y juntamente ser libres de aquellas cosas que, aunque tú no lo creas, tal vez nos están impidiendo el poder poner la atención debida al Espíritu Santo, al pastor y al maestro en su esencia. Y tengo una palabra para ti en el nombre de Jesús. Isaías 50, y con eso voy concluyendo para poder ministrar unos minutos. Isaías 55 dice: el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Dios quiere que tú seas un hijo, que oigas permanentemente su voz, que a través de oír su voz seas obediente y eso te cause seguir adelante. Pase lo que pase, estés viviendo lo que estés viviendo, el plan de Dios es seguir a la meta, llegar a la casa del Padre por medio de Jesucristo. Te invito a que te pongas sobre tus pies
Y que desde ya, a través de esta palabra, a través del poder de oír su voz, puedas tú decirle: Señor, yo quiero serte obediente. Yo no quiero dar marcha atrás. Y voy por el tiempo, voy a invitar a todos aquellos en el nombre de Jesús que anhelen que el dedo de Dios haga hoy un milagro, y que vengan aquí al frente en el nombre de Jesús. Por razones del tiempo, por favor, aquel que cree en lo que Dios va a hacer, no solamente en estos minutos, sino lo que va a traer en el resto del día y en el resto de lo que viene, de los días en los que Dios te seguirá hablando a través de un pastor, a través de un maestro. Venga, por favor, en el nombre de Jesús. Acérquese, acérquese. Esta mañana es una mañana en la que Dios quiere abrir tus oídos a la dimensión en la que tú necesitas para poder ser guiado por el pastor llamado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo invoco al Dios de milagros. Yo invoco al Dios que tiene poder. Yo invoco al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y voy a pedir que proféticamente te pongas tus manos en tus oídos y creas que ahorita mismo va a haber una administración preciosa donde el Señor va a liberar y sacar toda basura, todo estorbo, toda posición en el nombre de Jesús, y que tus oídos puedan quedar libres para oír la voz de Dios, para oír el mensaje, para oír cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. Y Ramakandarama Soe Kandarabra. Oh Ramakandarabra Soe. Dios, usa tu dedo. Usa tu dedo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda ligadura se va. Efata, efata, efata. En el nombre de Jesús declaro: efata, sea abierto tu oído. Efata, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Efata, 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 efata. Esa palabra fue dicha cuando el Señor abrió los oídos. Ahí en tu lugar, aún gente que nos oye por los medios. Efata, efata, el dedo de Dios abra tu oído. El dedo de Dios abra tu oído, y el poder de la voz de Dios sea para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Efata, 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 efata. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Allá atrás envío esa palabra. Efata, efata a los de mi derecha, a los de mi izquierda. En el nombre de Jesús. Efata, un milagro de Dios en tu oído. Un milagro de Dios en tu oído. En el nombre de Jesús. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así. Aleluya. Nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por bendecirnos.